en lugar de el individualismo, la identidad, el sentido de pertenencia. En nuestra iglesia estamos buscando que podamos nosotros tener una conciencia clara acerca de qué somos. Somos cristianos. ¿Qué es un cristiano? Lo hemos visto, es un seguidor de las enseñanzas de Jesús. Pero no solamente eso, sino es aquel que ha tenido una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Es aquel que le ha recibido como Señor y Salvador. Es aquel que ha emprendido una nueva vida de transformación, difícil muchas veces, altos y bajas, pero siempre con tendencia hacia arriba y buscando llegar un día a alcanzar la estatura del varón perfecto cuando muramos y veremos cara a cara a Dios. Eso significa ser cristiano. Ser cristiano significa creer que Dios ama al hombre y quiere relacionarse con él de una manera diferente y no a través de una religión, sino de una relación personal. Ser cristianos es aquel que entendió un día en su vida que había una gran distancia entre él y Dios, en un abismo que se llamaba pecado, y que el pecado no era lo que el mundo se encarga de adornar o mimetizar, como bailar, tomar, fumar o ir a fiestas, sino el verdadero pecado consiste y consistía en nuestras vidas en no vivir conforme a nuestro plan original. Fuimos creados para agradar a Dios. Pero ser cristiano también significa aquel que entrando en razón y comprendiendo estas tres verdades públicas, decidió reconciliarse con Dios a través de Jesucristo, le pidió perdón, le entregó su corazón, su vida, y le pidió que nunca más volviera a salir de él. Así es que nuestra meta en este cuatrimestre es que repartimos un folleto, un bosquejo de mi testimonio personal. La vida de un cristiano forzosamente tiene que haber o tiene que constar de tres momentos. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo conocí a Cristo? No cómo conocí a la iglesia, cómo llegué aquí, si alguien me invitó, si por internet, sino cómo conocí a Cristo. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo tuve que llegar a un momento de frustración, de humillación, de dolor, de tristeza? Y alguien me habló y yo encontré en esos versículos bíblicos que Dios me amaba. Y lo más importante, ¿cómo es ahora mi vida después de entregarle a Jesucristo mi corazón? Y también creer que la vida del cristiano no es una vida perfecta, es una vida de lucha constante, pero que ahora Cristo en nuestro corazón va con nosotros día con día. Es tan pernicioso la mentira de Satanás de hacernos creer que somos cristianos y tal vez no somos cristianos. Por eso nuestro eslogan este cuatrimestre es convertidos o convencidos. Decía alguien que en muchas de las iglesias hay muchas personas que están convencidas de la doctrina cristiana, pero en realidad nunca han sido cristianos. Y la respuesta correcta es convencido o convertido, convencido. Tiene que ser convertido y convencido. Así es que ojalá a través de estas meditaciones podamos hacerlo. Es un curso que se va a mandar esta semana de 8 grandes lecciones. Al terminar el sermón, automáticamente en el último momento del culto te llega esta pieza. Hemos buscado tener piezas exegéticas, hermenéuticas, públicas, correctas, doctrinales, para que después del culto en tu casa, en la semana, vuelvas a estudiar ya mucho más profundo el mensaje del día de hoy. Vengo como pastor laico, no vivo del ministerio, tengo la oportunidad de predicar muchas veces, pero también me gusta permitir que otros de mi cuerpo pastoral, como Marvin, Memo y Joel, puedan también tener este privilegio que tengo también yo de hacer. Así es que hoy he pedido a Rubén que nos guíe en esta meditación. Mi hermano es mexicano, más mexicano que la sinceridad, pero tiene 35 años en Estados Unidos, habla perfecto, ya solamente habla inglés más que perfecto. Se casó con una gringa sajona, habla perfecto inglés, pero siempre me dice algo. A pesar de que lo hablo perfecto y todo, te identifican cuando hablas con alguien, si eres de origen, si eres mexicano, colombiano. Digo, ¿cómo? Es que dice, siempre se nota tu lengua o la primera lengua que mamaste. O sea, si tú naciste y tus padres te hablaron español, aunque hayas vivido toda la vida allá, tienes ese toque
la liga. Y así es que mi hermano Rubén, por más que le haga ese toque, el café no se le quita con nada, a pesar de que ya dejó ese estado ya hace mucho tiempo, excepto la cochinita que siempre me huele en las playas, ese toque todavía también. Así es que le he dejado este privilegio de poder llevarnos en la meditación. Dios te bendiga. Muchas gracias y pues, es muy bien gustada la comida yucateca. De hecho, es una de las más conocidas internacionalmente del país, ¿verdad? Pero bueno, como platicaba con unos hermanos que nos visitan el día de hoy, bienvenidos a Joel y a Maggie, bienvenidos. Yo platicaba con ellos y mi historia es como chistosa, ¿no? Yo soy yucateco, mi apellido es Canul, pero en realidad yo nací en Nuevo León, nací en Monterrey, y es una historia ahí extraña, y me identifico mucho con mi Señor porque, pues, Él estaba en Nazaret, pero Él no era de Nazaret, ¿verdad? Vamos a leer nuestras Biblias, mis amados hermanos, por favor. Ahí vamos a abrir en el Evangelio según San Marcos, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Voy a dar lectura, por favor, ustedes lo siguen ahí con su vista en sus Biblias. Y dice así la palabra de Dios. Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavileaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a orar. Señor buen Padre, te damos tantas gracias por la bendición que nos das de podernos reunir nuevamente. Padre, gracias porque durante la semana que pasó vimos tu mano poderosa obrando en nuestras vidas y te damos gracias por eso. Pero hoy, Señor, queremos escucharte a ti. Te hemos alabado, te hemos cantado con nuestra boca que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro amigo, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres el único que mereces la gloria, la honra y el honor. Padre, ahora que tu Santo y Divino Espíritu hable a nuestro espíritu, Señor. Que tu Santo y Divino Espíritu nos guíe a la verdad de tu Hijo Jesús. Que sea Él el que convenza a nuestra mente y a nuestro corazón acerca de lo que decimos de tu Hijo Jesús. Señor, nos ponemos en tus manos. Úsanos, Padre, y que este mensaje sea de bendición y de vida eterna para todos aquellos que oímos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a introducirnos a este encuentro, que de hecho es uno de los primeros encuentros que Jesús tiene, y es uno de los primeros encuentros donde Jesús
muestra su poder y empieza a revelar todo lo que él vino a hacer. La verdad es que Capernaum era un lugar, un poblado, era ahora sí que la zona económica más activa de Galilea. Y era el centro de operaciones del ministerio de Jesús. ¿Sí? Ahí Jesús estuvo muchas veces. De hecho, de ahí son varios de los discípulos, entre ellos Pedro, Juan, Santiago, de ahí eran. Capernaum estaba muy cerca del mar de Galilea. De hecho, si ustedes pueden ver en sus concordancias, en Mateo dice que después de haber cruzado el mar, llegó a Capernaum, ¿no? Y Lucas nos cuenta prácticamente la misma historia que Marcos. Entonces, vemos que ahí empieza a mostrar su poder divino nuestro Señor Jesucristo y empieza a hacer estos maravillosos milagros. Pero había una cosa curiosa en Capernaum. Aunque en Capernaum se vieron muchos milagros, las personas de ahí no creyeron, no creían. De hecho, el mismo Jesús dice ahí en Mateo 11:23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta hoy. O sea, esto quiero iniciar para decirles que el Señor Jesús hace sus milagros, el Señor Jesús le hablaba a las personas acerca del reino, que el reino se había acercado, esta buena nueva de salvación, que el Señor quería reconciliar consigo al hombre, y la gente aún viendo las obras maravillosas del Señor, ese pueblo de Capernaum, de donde eran oriundos muchos de los discípulos, no creían, ¿no? Y esto nos hace pensar que muchas veces hay regiones, hay personas, incluso familias, individuos, que pueden ver la mano poderosa de Dios, pueden ver los hechos poderosos de Dios y no creen. Y no creen. Y no creen. Es más, hay a personas, a individuos que les gustan las formas de los cristianos. Les gusta andar con los cristianos, les gusta hablar como cristianos, les gusta reunirse con los cristianos, tener amistad con los cristianos, pero no son cristianos porque no creen en Jesús. Es más, hasta pudieran trabajar en algún ministerio activamente, pero no lo hacen por amor a Jesús. No lo hacen por amor a Jesús. Así era Capernaum. Les gustaba que les hablaran y llenaba el Señor Jesús su casa, la casa de Pedro, donde estaban frecuentemente, y la gente escuchaba, veía milagros, pero no se arrepentían, no venían al Señor. Y vamos a introducirnos pues este paralítico. Este paralítico es traído por 4. Esto significa que la vida de este hombre dependía de otros. Su estado de salud estaba totalmente limitado, que su condición física hacía que dependiera de otros. Tenía una limitación corporal. No podía moverse por él mismo. Y al no poderse mover por él mismo, seguramente pues no podía tampoco tener una vida social activa, entonces estaba un poco aislado. Y también, si no podía tener una vida social activa, de acuerdo a las tradiciones judías, pues también no podía tener una vida espiritual plena. Entonces, las limitaciones de estas personas, imagínense en el primer siglo, hace 20 siglos, ¿sí? Si hoy las personas que tienen alguna discapacidad padecen hoy con toda nuestra, ya ni modernidad, posmodernidad, de todos modos padecen el aislamiento social,
y por qué no decirlo así, el aislamiento físico y aún el aislamiento espiritual. Imagínense la condición de las personas que tenían alguna discapacidad en la época de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablábamos la semana pasada de Bartimeo, que este hombre que también tenía esta enfermedad, la tradición judía y los religiosos de ese momento decían que aquellos que tenían alguna enfermedad, alguna parálisis, alguna discapacidad, era por causa del pecado. Entonces no solamente tenían un tema físico, un tema emocional, sino también tenían un tema espiritual, porque si ellos habían adquirido esta enfermedad, se podía pensar que era porque pecaban, y era como un tipo de castigo o penitencia tener esta enfermedad, ¿no? Y si habían nacido con esta enfermedad, pues se decían, pues sus antepasados son tan pecadores que mira que sigue padeciendo consecuencias de este pecado. Entonces, la condición de las personas con alguna discapacidad no solamente era una condición física, sino también en una condición discapacitante emocional, una condición discapacitante social y por lo tanto una condición discapacitante espiritual. Otra cosa que se veía de las personas discapacitadas, que eran personas económicamente inútiles. No podían producir, no podían labrar la tierra, no podían criar ganados, no podían hacer cosas para sustentarse él y mucho menos a otros. Entonces, todo esto era pues no bien visto en la época de Jesús. Es más, hoy mismo, estamos hablando ya 20 siglos después, hoy mismo, una persona con discapacidad, aunque se ha buscado legislar y hacer, incluir y todo, no es fácil poderla incluir. Más, siendo autocríticos, ¿no? Si hoy viniera un hermano en silla de ruedas y le toca tomar escuela dominical conmigo, no podría subir, ¿no? Tendríamos que bajar todos para tomar con él junto la escuela dominical. Pero imagínense hoy si tenemos limitantes para poder atender y hay limitantes para que las personas con discapacidades puedan desarrollarse económicamente, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Imagínense en aquel entonces, cuando incluso las personas eran tachadas de que estaban en pecado o estaban heredando un pecado. Es más, la palabra de Dios ahí en el Levítico, en la ley, decía que los hombres con defectos físicos no podían servir como sacerdote ni acercarse al templo. Si bien esa actividad era para los sacerdotes, pues también como que decían, bueno, si los sacerdotes no pueden, pues no puede nadie. Y otra cosa, hermanos, y estoy hablando de cómo era la vida de este hombre antes de tener un encuentro con Jesús. Estoy presentándoles a este hombre cómo era su vida antes de conocer a Jesús. Un hombre discapacitado que estaba postrado en su lecho, que tenía que ser ayudado por lo menos por 4 para poderse trasladar de un lado a otro. Él vivía en Capernaum. Capernaum está al norte de Jerusalén. Y Jerusalén es donde estaba el templo, donde tú tenías que llevar tus sacrificios, donde tenías que ofrecer tus ofrendas, donde estaban los sacerdotes y el sumo sacerdote para que tú pudieras purificar. Una de las principales festividades de los judíos es el Yom Kippur. Este año toca creo que el 1 y 2 de octubre, ¿no? 2025 toca 1 y 2 de octubre. El Yom Kippur es el día de la expiación. Es una de las festividades más sagradas del judaísmo.
¿sí? ¿Y qué implicaba? Era que tú ibas a ofrecer sacrificio en el templo para el perdón de tus pecados. Entonces, esto llevaba que para que tú pudieras cumplir con esa tradición, con esa festividad, y para que tú puedas ir y ofrecer sacrificios en el templo, tenías que viajar. Capernaum estaba al norte de Judea. Tenías que viajar hacia el sur, a Jerusalén. Una persona discapacitada, limitada de su cuerpo, difícilmente, o más bien jamás podía hacer esta peregrinación. Por lo tanto, jamás podía ir al templo y ofrecer su sacrificio para expiar su pecado. De acuerdo a la ley y a la tradición judía, él no podía, una persona con discapacidad, no podía disfrutar del día de la expiación del Yom Kippur en Jerusalén, porque estaba limitado, estaba ahí. Entonces, mis amados hermanos, así vivía este hombre. Así vivía este hombre, socialmente apartado, económicamente arruinado, y dependía, seguramente, y muchos de los que tenían discapacidades, dependía de la caridad de alguien. Dependía de que si algún familiar, algún amigo, algún vecino, alguien que tuviera misericordia de él, lo pudiera ayudar. Lo pudiera ayudar. Entonces, este hombre en esa situación se encontraba totalmente paralizado, tirado en su lecho, esperando que alguien tuviera compasión de él. Alguien tuviera compasión de él. Y aquí viene la primera reflexión, mis amados hermanos. El hombre nace con esa tendencia a pecar. Él nace discapacitado para poder alcanzar el perdón de Cristo. El hombre por sus propios medios no puede él tomar con sus propias fuerzas y sus propios medios alcanzar el perdón de sus pecados. Todo hombre está discapacitado para poder hacer algo a cuenta de él y poder alcanzar alguna vez la salvación. El hombre necesita de la misericordia de alguien para que le pueda ayudar en esta discapacidad. La palabra de Dios dice muy claramente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Todos hemos nacido con esta discapacidad, queridos hermanos y amigos. Nada podemos hacer nosotros por cuenta propia para poder alcanzar el perdón que solo Cristo Jesús nos puede dar. Nos parecemos mucho a este paralítico de Capernaum. Mucho nos parecemos a él. ¿Y cómo es que se encuentra con Jesús? Fíjense. Jesús sabía en el camino ahí a Capernaum y también con sus discípulos andando por el camino. Si ustedes se fijan en unos pasajes anteriores, había sanado ya a un leproso. Ya había sanado a un leproso. Y Jesús en Capernaum estaba enseñando y la gente lo iba a escuchar, y no era poca, era mucha gente la que lo iba a escuchar. Era muchísima.
Es más, sabían que el maestro, el rabino, había llegado a su casa o a la casa de Pedro, ¿sí? Y cuando él llegaba, la gente se le amontonaba, porque le gustaba escuchar lo que el Señor les decía. Y habían tres clases de personas ahí. Había las personas que no tenían nada que hacer y iban a escuchar, ¿no? Son como el dicho popular que dice, ¿no? ¿A dónde vas, Vicente? Pues, ¿a dónde va la gente? Pues no sé, ahí hay un borlote, pues voy a ver qué hay, ¿no? Habían de esas personas que decían, pues llegó el maestro que dicen que es milagroso, a ver qué vamos a ver. Algunos decían, pues hasta invita el lunch, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dan por ahí, ¿no? Y iba la gente a ver. Habían otros que eran los religiosos de ese momento, los fariseos y los escribas, que iban a escuchar y que le decían y le reclamaban, oye, ¿tú con qué autoridad estás hablando de Dios? ¿De qué escuela eres? ¿No? Muéstranos tus credenciales para saber a los pies de qué maestro tú aprendiste todo esto que dices. Y buscaban los errores de Jesús para decir y para inventar y para torcer lo que el Señor Jesús decía. Y lo querían siempre atrapar y le ponían trampas y le ponían cosas para que el Señor se equivocara. Esa era otra gente que también y estaba en las primeras filas. Y era un sacrificio para estas personas, escribas y fariseos, porque el vulgo, las personas, pues, no las mejores de las mejores familias, son las que iban a ver a Jesús. Y ellos, con su pureza divina con la que ellos caminaban y con sus rituales, tocar a un inmundo, tocar a alguien que está sucio, tocar, era una cosa difícil para ellos, pero de todos modos se la aguantaban e iban. Y claro, también habían el tercer tipo de personas, iban los que creían. Y ahí estaban sus discípulos. Y ahí estaban sus amigos, ¿no? Que querían escuchar verdaderamente y creer en la palabra de Dios. Bueno, este paralítico, estando en su casa, van 4 amigos por él y le dicen, te vamos a llevar a Jesús para que te cure. ¿No? Te vamos a llevar a Jesús para que te cure. Y es magnífica la manera, y doy gracias a Dios por cómo lo describe ahí Marcos y Lucas, ¿no? Que dice que como estaba llena la casa, incluso la entrada y todo, imagínense, traían a un paralítico. La gente no era muy amable, creo, en Capernaum. Yo no sé si usted es amable o no. Si usted ve a un anciano, alguien en silla de ruedas, a una mujer embarazada, le hace su asiento, le da la fila en la comida, ¿no? Si le ofrece un asiento aquí en el templo, si le dice usted, váyase hasta adelante para que escuche bien, ¿no? No somos así como los de Capernaum. Capernaum le vieron al paralítico, tú ni te acerques. ¿Qué haces aquí? ¿No? Y en vez de darle paso a este paralítico, bueno, pues es paralítico, ellos denos paso porque queremos que curen a este paralítico, más se apretaba a la gente, más le daba la espalda. De tal manera que estos amigos dicen, pues no nos vamos a ir de aquí sin ver a Jesús. Y hacen algo audaz. Hacen algo audaz, que no se ve algo así en otra parte de la Biblia. Hacen un hoyo en el techo, ¿no? Hacen un hoyo en el... Imagínense, están todos ahí. Y de repente empiezan a ver que empieza a caer, ¿no? Pero Jesús sigue hablando. Jesús no se distrajo por eso. Tal vez algunos sí. Y hacen un hoyo. Y empieza a bajar. Imagínense la pena del paralítico. No se puede mover, pues no le queda de otra. No puede patalear y no puede. Ahí va, todo expuesto.
bajando poco a poquito, hasta que queda enfrente del maestro. Yo no sé qué dijo el dueño de la casa. Algunos estaban pensando, ching, ¿ahora quién va a reparar el techo, no? Otros estaban diciendo, pues háblenle al seguro, ¿no? Para ver si esto lo cubre, ¿no? Daños, ¿no? Y Jesús lo ve. Al ver Jesús, versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, de estas 5 personas, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, vean qué palabras tan hermosas le dice Jesús al paralítico. Son las palabras que todo creyente que ha recibido a Jesús y ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, ha escuchado de Jesús. Vean qué palabras tan hermosas les dice Jesús a este hombre que ha bajado del techo roto y está ahí, tirado, tendido, sin poderse mover. Seguramente avergonzado, nervioso, dirá, ¿qué va a pasar conmigo? Y le dice Jesús, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Saben qué pasó? Les explotó la cabeza a los fariseos. ¿Cómo? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo? Decían los fariseos, espérate. Uno, este es un paralítico, está enfermo seguramente porque ha pecado. Y no ha cumplido con los ritos religiosos de hacer la peregrinación a Jerusalén y llevar su ofrenda y ponerla ahí, dársela al sumo sacerdote o al sacerdote que le toque en ese rastro de templo para ofrecer y sean perdonados sus pecados. ¿Cómo tú así nada más? Y ellos en su corazón decían, este hombre está blasfemando, porque los pecados solo los puede perdonar Dios. Entonces, mis amados hermanos, estas palabras de Jesús cuando dice, hijo, tus pecados son perdonados, taladró el corazón y la mente de este hombre paralítico, que la verdad es que lo que el hombre está en busca, el hombre lo que busca en realidad es estar en paz con Dios. Cuando el Señor le regala la bendición de decir, estamos en paz, te perdono, con eso hubiera sido suficiente para que este hombre, su vida hubiera cambiado por completo. Porque este hombre estaba sin la posibilidad de poder ir siquiera, no tenía siquiera una oportunidad de ir o hacer algo para que sus pecados fueran perdonados por su condición. Y Dios le regala el perdón por la fe que tuvo en él, por la confianza de decir, cuando yo me encuentro con Jesús, algo va a cambiar. Sin embargo, esta hermosa historia, yo creo que nos echaremos un partido de fútbol en el cielo con el paralítico, que ya le sirven los pies. Ahí lo veremos. Y le vas a preguntar, ¿quién sabe si pueda bajar? Estoy diciendo, ¿y qué sentiste cuando te bajaste? ¿No? Sin embargo, el Señor Jesús sabía que los fariseos, amadores de la ley y de las apariencias, estaban cabildando en su corazón. Este blasfema le dice, ¿qué es más fácil?
decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más? No está diciendo que es lo más fácil. Cualquiera de las dos cosas es complicado, y cualquiera de las dos cosas solamente las podía hacer Dios. Y aquí habla Jesús de sí mismo con una figura profética que dice el profeta Daniel, y les dice, pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, te digo a ti, paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué pasó con este? Se le reafirmaron las piernas, se levantó y se fue caminando. Entonces, versículo 12, entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Un encuentro personal con Jesús marca la vida. Hay un antes y un después. Este paralítico, antes de encontrarse con Jesús, estaba totalmente discapacitado y muerto en sus delitos y pecados. Al encontrarse con Jesús y al encontrarse con su misericordia y su gracia, encuentra el perdón de sus pecados. Solo Jesús puede perdonar los pecados. Solo Jesús puede limpiarte de toda maldad. Solo Jesús puede satisfacer eso que tienes en el corazón inquieto que no te deja vivir. Solo Jesús puede darte la paz, esa paz que el mundo no comprende. Este hombre, después de que conoce a Jesús y se encuentra con él, salió caminando. Ya no necesitó ayuda de nadie para tomar su camino. Seguramente salió erguido, emocionado, dichoso, feliz. ¿Y qué creen? Ya no le cerraban el paso por ser un discapacitado, sino le abrían el paso porque era un hombre transformado. Era un hombre cambiado. Era un hombre distinto. Ese que no le permitió pasar, cuando salió de ver a Jesús, se tuvo que hacer un lado y decir, ¡wow! Mis amados hermanos, los que hemos experimentado el amor de Dios, el perdón de pecados, podemos hoy ser como este paralítico. Vivíamos, sí, en una tristeza profunda, en un aislamiento espiritual que parecía que para nosotros no había salvación. Pero viene Jesús, se encuentra con nosotros y nos da una vida nueva. Una vida nueva. Porque la palabra que el Señor Jesús usa con el paralítico cuando le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, es la de anastenai, que quiere decir resucita, ten una vida distinta. El mismo Jesús más adelante les dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, mis amados hermanos, el paralítico no quedó postrado después de escuchar y ver a la persona de Jesús, sino salió victorioso, no porque él haya hecho algo, estaba discapacitado,
sino por el amor y la gracia de Cristo. Hoy, tú y yo no tenemos que hacer nada. Estamos discapacitados para hacer siquiera algo que sea digno del Señor. Pero por amor al Señor, nos ha dado su vida, para que tomes ese regalo, para que tomes. Y es por eso que tiene que ser un regalo, porque la paga del pecado, la paga es, lo mereces. Este es tu pago. La paga del pecado es la muerte. Pero el regalo, ¿por qué regalo? Porque el regalo no lo mereces, no lo puedes ganar. Por eso es un regalo. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este discapacitado no podía hacer nada. Cuando se encuentra con el Señor, tiene una vida nueva. Y es esa vida nueva a la que nos invita el Señor. Y hoy, los que disfrutamos de esa vida nueva, de esa vida abundante, hoy el Señor nos invita, comparte este mensaje. El Señor te ama y quiere tener una relación personal profunda contigo. Hay un problema, tu pecado te separa del Señor, pero la solución es maravillosa. Ven a Jesús y Él puede transformar esa vida discapacitada en una vida victoriosa. Vamos a orar a Dios. Señor buen Padre, te damos tantas gracias, porque en ti tenemos vida, porque tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Señor, gracias por tu salvación, gracias por tu amor, gracias porque, Señor, no hay rituales que tengamos que hacer, no hay nada que tengamos que hacer, Señor, sino todo nos los has dado por pura gracia, por puro amor, como un regalo precioso. Padre, gracias porque, Señor, tú nos has amado de tal manera. Es incomprensible, Padre, no lo entendemos, Señor. Por eso, Padre, tiene que ser con fe. Tiene que ser con confianza. Queremos confiar en que tú nos amas y que quieres lo mejor para nosotros. Tu palabra lo dice, porque mis planes son para bien y no para mal. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu iglesia y Padre, que cada vida que te ha conocido, Señor, que anuncie esa nueva vida que solamente tú puedes dar. Bendito sea, Señor, te alabamos, te glorificamos y que tu nombre, Señor, sea siempre exaltado en nuestras vidas y en esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.